Twitter somos Democracia S. Son las 8. Qué bueno, son las 8 de la mañana en punto. Estamos conectándonos, entiendo yo, con el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil, donde se encuentra, para nuestra satisfacción, don Eduardo Valencia. Señor economista, muy buenos días. Estamos entre lectores confundidos del éxito, el afecto, el aprecio, el espíritu de confraternidad que nosotros estábamos muy seguros iba a primar en la cita de Guayaquil entre los integrantes del Foro Económico, con cuyos liderazgos usted está siendo parte e identificado por la amplísima credibilidad social sobre sus pensamientos y sobre sus ideas económicas en bien del país. Entonces nosotros creemos que la visita realizada por ustedes a la ciudad de Guayaquil en número de 4 distinguidos miembros del foro de opinión, al que nosotros le hemos dado toda la fuerza de producir una suerte de debate en la ciudadanía. Como que estuvieron algunas autoridades medias como displicentes, preocupadas, nada atentas al gesto de ustedes, que es un gesto sano, de una contribución abierta, ciudadana, técnicamente justificada a través de un pensamiento reflejado en algunos documentos de reflexión para el gobierno. El señor presidente estuvo muy atento, como debía ser. Este es un aporte y un mensaje de respuesta de parte de él, convocando a los miembros del Frente Económico, Entonces, quisiéramos que el señor economista Eduardo Valencia nos cuente cómo les fue en este contacto con el primer mandatario y qué alcanzaron ustedes especialmente a explicitar al jefe del Estado y a los demás, en presencia naturalmente de sus compañeros, 3 en total, más ustedes 4 que habían sido preseleccionados por el señor presidente de la República. No podíamos aspirar tampoco, don Eduardo, que el señor presidente les reciba a todos, son muy numerosos, ¿no? Y creo que la selección estuvo muy bien hecha de parte del señor presidente, que tiene toda la libertad de escoger a contertulios que iban a generar excelentes resultados de la plática. Pero luego ya dentro del conversatorio, si se quiere, informal y afuera de cámaras, ¿cómo se dio las circunstancias? Y nos podría comentar mientras usted está esperando, aguardando una aeronave que le traiga de retorno a la capital de la República, lugar de su residencia. Está Eduardo Valencia, y también hemos logrado la comparecencia de el señor economista Walter Spurrier. Él sí tiene residencia en el puerto principal. A ver, entre los dos vamos a señoras y señores ecuatorianos, todos en el resto del planeta que nos están escuchando. Ayer fueron Walter Spurrier, Abelardo Pachano Bertero, don Eduardo Valencia y Pablo Lucio Paredes, los escogidos por el señor presidente para una plática respecto a cómo deberíamos definir un proyecto económico adecuado
para reactivar la economía ecuatoriana, alcanzar un pago delicado, noble, oportuno de la deuda externa renegociada. Aclaro esto, una deuda que tiene que ser renegociada, y algunas quiromancias, por así decirlo, y me entienden, el lenguaje criollo de nuestro país es rico en estas expresiones. Quiromancias nada convenientes para el interés nacional y que se realizaron durante el ejercicio de gobierno anterior. Todo esto debió haber sido precisado, aparte del documento que el señor presidente ha de haber leído y que fue producido por la generalidad de los, ¿cuántos son en total los señores miembros del foro? Poco más de 20, ¿no? 20, 21 creo. Sí. Muchas gracias. Así es que les dejo, don Eduardo Valencia y Walter Spurrier, les dejo con la audiencia en todo el planeta de nuestros paisanos que quieren escuchar cómo les fue en el conversatorio con el presidente Moreno. El señor presidente estuvo allí, la señora vicepresidenta de la República estuvo no muy gentil y generosa, estaba displicente, no hay otra palabra, bastante displicente o poco displicente con los invitados, especialmente cuando habló el señor economista Abelardo Pachano. Aquí hablamos así, pues hablamos con cristalina verdad, sin ofender a nadie, desde luego. Pero mejor es el testimonio que lo recibimos desde la ciudad de Guayaquil, en este caso desde el aeropuerto con Eduardo Valencia y ya mismo desde las oficinas de Walter Spurrier. Tenga la bondad. Economista Valencia, ¿cómo les fue? Gracias, Gonzalo. Bueno, espero que no se vaya la llamada porque este rato está despegando el avión, estamos en la cabina, está ya carreteando en el aeropuerto, pero bueno, trataré de hacerlo lo más sucintamente posible. Bueno, fuimos en efecto a título personal 4 personas, el foro es más amplio, de hecho al final el presidente quedó en hacer nuevas reuniones invitando a los demás miembros del foro y me parece que eso es lo importante, el que más personas contribuyan a reflexionar sobre el país, a pensar el momento tan complicado como está, la economía está devastada, Correa nos dejó una situación tremendamente grave y por eso mientras más voces se unan es mucho mejor. A ver, mi opinión así muy sucintamente, porque tengo miedo de que se vaya la señal, es que la reunión fue muy positiva. El señor presidente de la República estuvo muy afable, muy respetuoso, nos dio todo el espacio del tiempo, no hubo confrontación de ninguna naturaleza, fue un intercambio de ideas en donde el mayor protagonismo lo tuvimos los 4 invitados. Estuvo toda la plana mayor del gobierno, la vicepresidenta, estuvo la ministra de Relaciones Exteriores, estuvo el ministro de Economía, prácticamente todo el frente económico, el sector productivo, el sector fiscal, y por tanto estuvieron 13 representantes del gobierno mientras nosotros éramos 4. Y evidentemente el mayor espacio de tiempo tuvimos nosotros porque los representantes del gobierno solamente reaccionaron con comentarios o con preguntas o lo que nosotros dijésemos, así que desde ese punto de vista yo pienso que realmente el señor presidente fue muy considerado con el grupo y nos dio libertad amplia para opinar. Todos hicimos un resumen del documento que ya habíamos suscrito en donde estaba una posición común. No es lo que todos compartimos, es una posición mínima, es un acto de concertación de personas que vienen del mundo de la economía, de diversa procedencia, de diversa ideología, y obviamente al ser un esfuerzo solamente el documento refleja una parte de lo que cada uno piensa, pero en la reunión cada uno fue libre de decir lo que a bien tuviere. Y yo creo que fue muy positivo porque sobre todo el señor presidente escuchó una versión diferente a la que seguramente escucha todos los días. El cambio de políticas económicas aplicadas por más de una década, ¿concibe el señor presidente que hay que revisarle a fondo? Yo creo que todos pensamos que hay que revisarlo a fondo. Fue importante los comentarios de los principales voceros del gobierno que estuvieron ahí presentes, que dijeron que realmente en esencia se supone que todos pensamos lo mismo. Y eso es positivo porque es lo mismo que en la medicina, si se hace una junta de médicos, todos tienen una base
teórica, conceptual, que no debería ser obstáculo para entenderse. La diferencia radica, según ellos, en que para nosotros es un poco más fácil el teorizar y hablar sobre ciertas cosas, mientras a ellos les toca afrontar la implementación política de las medidas, y desde ese punto de vista tienes razón, porque no es fácil el hacer todo lo que nosotros consideramos que debe hacer. Ahora bien, los que estuvimos ahí tuvimos experiencia en el manejo de la cosa pública y sabemos los riesgos y los retos que hay, las dificultades, y tuvimos consecuencias de expresar que también complicado de manera hay que. La mayor preocupación del presidente Moreno tal vez recae en la sostenibilidad fiscal y tal vez reparos al gasto público, Eduardo. La sostenibilidad fiscal es importante. Las propias leyes establecen que cuando ya se ha sobrepasado el 40% de la deuda hay que hacer un programa de sostenibilidad fiscal. Eso significa un programa de ajuste, y esa ley fue expedida por el mismo Correa porque está en el Código de Planificación y Finanzas Públicas, así que eso no le libra a nadie. Es preferible hacer los ajustes en el momento adecuado para que el enfermo se recupere, y como yo mencionara ayer, para que un enfermo viva necesita recuperar sangre propia, glóbulos rojos y blancos propias, y no vivir de pulmones artificiales, de máquinas artificiales o de suero. No es lo mismo endeudarse y poner más impuestos que hacer producir al aparato productivo. Lamentablemente no hay ninguna solución que tenga sostenibilidad en el mediano y largo plazo que no pase por el fomento de la producción y con la colaboración de todos los productores, trabajadores, familias, empresarios, bancos y todo el mundo en pro de un solo objetivo. Si eso no se hace, no se genera la sangre propia y tenemos que vivir con respiración artificial. La deuda es el peor de los consejeros. El país ha superado ya los niveles de deuda sostenible y por tanto los programas de ajuste son inevitables. Eso lo sabe el gobierno, pero obviamente tiene las dificultades políticas de implementarlo. El plan de reactivación del crecimiento económico es un rubro el que puede estar engañado el presidente, o está realista en cuanto a la concepción de si el crecimiento económico, especialmente con resultados en el nivel de empleo, el señor presidente tiene idea exacta de lo que está ocurriendo en este momento en el país. Bueno, el presidente fue el que menos habló, fue el que más escuchó, el que dirigió la conversación, pero varios de los ministros que se expresaron en la reunión y sobre todo fuera de la reunión estaban convencidos de que eso hay que hacer. Evidentemente eso no es fácil porque el legado que dejó Correa es muy grave, las dificultades son enormes y obviamente hay que empezar casi desde cero. Bueno, ¿en qué se mostró muy preocupado el presidente Moreno? De hablar, lamento muchísimo, pero ya no puedo seguir hablando, la azafata me está quitando el teléfono. Le mando un saludo especial a usted y a todos. No, muchas gracias, feliz viaje, que Dios le bendiga, Eduardo. El avión está decolando en la ciudad de Guayaquil. Entiendo que ahí también deben estar otros miembros de la delegación que tienen residencia en la capital de la República. Ahora me voy a las oficinas del señor economista Walter Spurrier. El grupo Spurrier también se hizo presente, fue escogido por el señor presidente de la República por obviamente el dominio que tiene en el análisis cotidiano de la marcha económica de nuestro país. Los gestos humanos de camaradería, de mutua consideración, usted los pudo advertir. Me parecía que se mostraba incómoda, no sé, por hacer ver a las otras damas, me da esa impresión. La señora, respetable señora vicepresidenta de la República, de comienzo le vi un poquito como que no estaba muy cómoda, que digamos. ¿Sus ojos ahí verificaron ese asunto, o por el contrario, como dice Eduardo Valencia, la cita fue muy excelente, digamos, positiva, fue amplia, abierta, decisiva para el escogitamiento de las reglas y normas estratégicas fundamentales para cambiar la economía
y ponernos de acuerdo, especialmente en los lineamientos de reactivación y en los compromisos de deuda que son los que no deben dejar dormir a muchos ecuatorianos que nos hicieron este daño, ¿no? Un daño terrible. ¿Qué le pareció a usted en términos generales esta cita del foro con el señor presidente Moreno, con la señora vicepresidenta, con los distinguidos ministros integrantes del Frente Económico? ¿Cómo se dio la cosa humanamente? Me interesa para ver si tiene o no tiene futuro, digamos, este contacto con tan espléndido estamento de economistas y estudiosos de la materia económica. Muy buenos días, Walter. Bienvenido a la cadena Democracia. Muchas gracias, Gonzalo, por haberme invitado a dar esta visión de la reunión con el presidente y su gabinete ayer. Bueno, yo pienso que en la parte humana todo fue muy cálido y demostró la civilización, demostró digamos que las diferencias que pueden haber en cuanto a posiciones económicas no tienen por qué ser un obstáculo para que hayan relaciones cordiales e incluso con muestras de consideración los unos a los otros. En lo que respecta a la vicepresidenta, yo tuve la ocasión de felicitarla por el cargo e incluso mandarle saludos a su padre Leonardo, que es mi amigo. Discrepamos en lo económico casi 100%, pero yo reconozco a Leonardo como un hombre íntegro, caballeroso, muy caballeroso, sí, así es. Intelectual, en su honestidad personal, de una familia de prestigio en la izquierda ecuatoriana, y que yo tengo el mayor respeto. Entonces, esos saludos. Yo estuve sentado justo al frente de María Fernanda Espinosa, a quien un artículo el día domingo, y yo por supuesto no hablé de ella porque yo no personalizo las cosas, pero critiqué la política de Assange, pero sin embargo nos saludamos muy cordialmente con la amistad que siempre hemos tenido. Ligeramente a mi izquierda al frente estaba el ministro de Finanzas. Yo el día martes escribí un artículo duro contra ciertas políticas del Ministerio de Finanzas, no contra él, y nos despedimos tratándonos por el nombre de pila y sonreídos. O sea, hubo una reunión muy distendida en ese sentido, y el presidente Moreno, bueno, ese es el estilo también del presidente Moreno, él comienza la reunión agradeciéndonos por la invitación, reconociendo que la carta que la posición del foro ha sido una posición amable, cordial en sus términos, y dejando expresa constancia que el objetivo principal era escuchar a las personas del foro que él invitó, que no estábamos representando el foro, porque el foro no nos envió, sino fuimos invitados personalmente, como señaló Eduardo, y que más bien la posición de los integrantes del gabinete tenían que ser más cortas y sobre todo ir por el lado de preguntas y pedir precisiones. Y así fue como transcurrió esas prácticamente 3 horas en que estuvimos reunidos, y no hubo, como dijo Eduardo, yo concuerdo 100% con lo que dijo Eduardo, al menos la parte que escuché hasta que entró mi llamada. Él digamos, no hubo confrontación, hubo discrepancia en algunas cosas, pero eso en ningún momento produjo un intercambio airado de palabras ni críticas acerbas a la posición del otro. Entonces, en ese sentido, fue un diálogo en términos muy cordiales y amigables. Tal vez la colisión conceptual o en el entendimiento de resultados, de estadísticas y de visiones distintas, ¿en dónde puede usted ubicar una colisión naturalmente de los métodos que hay que usar inmediatamente para atender las prioridades de arreglo de nuestra situación económica, economista? Bueno, aquí lo que hasta cierto punto era un
problema en la reunión es de que las autoridades, y entre esos supongo también el presidente, esperaban que nosotros estemos dando medidas específicas para atender los problemas. Pero el punto es que nosotros, al menos yo, pero yo pienso que estoy hablando por la mayor parte de los integrantes del foro, discrepamos sobre la política económica que se está siguiendo en sus aspectos fundamentales. Entonces estamos en desacuerdo con aspectos fundamentales de manejo de la política económica. No cabe discutir tal o cual medida, porque hay que tratar eso con el enfoque global. Yeah. Un punto central en el enfoque global en que discrepamos es en la utilización de los depósitos de los ahorristas y cuentacorrentistas de los bancos, que a través de los bancos tenemos depositados en la central, que se use ese dinero para cubrir gasto público. A nombre de que son dineros ociosos. Claro, entonces allí, por ejemplo, uno de los colegas decía que trató exactamente ese tema, dijo, se los llama ociosos, pero no son ociosos. Esos dineros están allí para apuntalar la estabilidad económica, lo que crea confianza para que la gente invierta, y para que contrate empleo y para que crezca la economía. ¿Ya? Entonces no están ociosos. Ese es un punto pues en que no hay acuerdo con las autoridades. Yo indiqué también porque las autoridades sostienen que si hay un problema por la pobreza en el país, pues hay que sacrificar esa situación de seguridades y hay que atender la pobreza, que es lo más importante. Entonces yo más bien indicaba que lo más básico para combatir la pobreza, lo más básico para ayudar a que el pueblo ecuatoriano prospere, es una estabilidad económica, un crecimiento económico con una economía que esté estable en sus indicadores. Entonces yo le decía, las cosas cambiaron radicalmente a partir que entramos en la dolarización. Gustavo Noboa permitió la inversión de los OCP, aumentó la producción petrolera que le dio más rentas al Estado, todo en dolarización, bajó la inflación, y solo cuando bajó la inflación es cuando el ecuatoriano, las familias ecuatorianas pudieron hacer presupuesto, porque antes le subían el sueldo el 1 de enero, y ya el 1 de febrero el sueldo compraba menos porque había una inflación. Entonces había que ver cómo sobrevivían. No alcanzaba el sueldo cada mes, compraba menos. Entonces ahora ya no. Entonces la estabilidad permite que las familias digan, bueno, podemos ahorrar tanto y nos podemos comprar una casa, podemos ahorrar tanto, comprarnos un vehículo, podemos tener un presupuesto y asegurar que podemos pagar la pensión de los niños en un colegio privado o así sucesivamente. Hubo cómo planificar, y eso es lo que significó la salida de la pobreza de mucha gente y un fortalecimiento de la clase media. Entonces, si vamos a usar los depósitos que tenemos los ecuatorianos en el Banco Central, por medio de los bancos, para financiar el gasto público, el día de que haya un retiro de depósitos en los bancos, y esas cosas son normales que se den cada cierto tiempo por algún susto, alguna cosa, y los bancos a lo mejor no van a tener dinero para devolver porque se lo ha gastado el gobierno. En ese caso tendríamos una crisis y todo lo que se ha ganado en la última década o los últimos 20 años se van a perder. Se va a perder porque entonces sería una catástrofe, la gente pierde sus ahorros, no va a poder pagar sus casas, etcétera. Entonces hay que preservar la estabilidad. Y preservando la estabilidad también es cuando viene más dinero. Entonces, cuando una pregunta que me hicieron a mí pusieron en el foro, pero que yo la contesté, ¿cómo hacemos para traer divisas? Digo, hay muchas maneras, pero le voy a dar una que tampoco es que puede tener efecto inmediato. Si la economía ecuatoriana se la viera estable, robusta, con un sistema financiero dinámico, por el hecho que tenemos dólares,
los inversionistas de afuera van a decir, voy a depositar mi plata en el Ecuador porque me da más porque es rendimiento de moneda lo que dura. me dan en Estados Unidos. Y van a entrar los capitales. Claro, porque van a es una decir, moneda dura, digo yo. Dirán los esa es la enorme inversionistas, ventaja, claro. porque entonces no tienen riesgo cambiario, porque un depositante va a decir, sí, pongo en Colombia, pongo en el Perú la plata, me da un buen rendimiento, pero ¿y qué pasa si me devalúan? No, Correcto. aquí no hay ese problema. Ahora dicen, sí, los capitales golondrina, pero para eso hay que poner ciertas reglas para penalizar salidas de capitales que como de un plazo muy corto, o decir, esto solo se puede hacer para depósitos de por lo menos un año o más, para que los dineros permanezcan de una manera estable en el país por el tiempo. Entonces, esa es una de las tantas maneras. Un país dolarizado atrae capitales porque no hay riesgo cambiario. Entonces, ese es el tipo como iba un poco la conversación. Y el punto central era eso, ¿no? La no utilización de dinero del público para financiar el gobierno, porque el gobierno no puede pagar. Incluso hubo el planteamiento de otros los integrantes del panel que se reverse el hecho de que han entregado al Banco Central la propiedad de bancos públicos y a cambio de eso no le van a pagar parte de la deuda que tiene con el central, o sea que parte de nuestro dinero que depositamos en los bancos, ahora la contrapartida es una participación en el ex Banco de Fomento, por ejemplo. Entonces, eso no es correcto, eso se tiene que reversar. El Banco Central debe insistir en que se reverse eso. Ahora, lo interesante de la conversación es que por las propias instrucciones del presidente, no es que alguien se levantó y como dice, no, eso es imposible, no, escucharon. De hecho, o al menos oyeron. El que acepten los planteamientos es otra cosa, pero al menos oyeron, hubo cordialidad, hubo respeto, hubo similitud, hubo en ese sentido, fue un diálogo en que no había tensiones de parte y parte, al contrario, hubo mucha fluidez en el diálogo. ¿Quién va a fiscalizar a su manera de ver las cosas en futuro? ¿Quién va a fiscalizar, digamos, esa es una interrogante que usted se ha autoformulado, quién va a fiscalizar los dineros destinados a la reactivación de la economía, que pueden ser distorsionados a otros senderos no muy seguros para la inversión del ahorro, especialmente de los bancos privados y también de los bancos públicos? Usted más o menos nos da a entender que la prioridad de la política económica correísta se está manteniendo en aumentar el consumo burocrático. Allí están digamos, las fortalezas organizativas del partido de gobierno en el poder en creer que la burocracia es la clientela fundamental a la que hay que atender. Y ese es el mayor desafío que tenemos el resto de ecuatorianos que no pertenecemos a esos estamentos y que más bien contribuimos con nuestros ahorros a la sustentación de una burocracia que está desmesuradamente trabajando en el Estado ecuatoriano porque no hay otra forma de empleo que tampoco la creatividad privada ha generado o ha creado. Es decir, allí las cosas no pueden ser justificadas ni al un lado ni al otro, y ese es el gran dilema. ¿Quién pone orden, digamos, y quién vigila los recursos que no se destinen exclusivamente a gasto corriente en un caso y que los otros guarden el dinero pero afuera, por temor naturalmente a que puedan ser confiscados vía senderos tributarios o caminos de utilización no muy convenientes para la seguridad de sus dueños, de los dueños del dinero? Me quiero hacer entender
Esa es la disyuntiva que tiene el árbitro, que sería este momento, más que su frente económico, el señor presidente de la República, que tiene que repartir las circunstancias con mucha equidad, inteligencia y sentido común, diría yo. ¿Qué le parece a usted mi pensamiento poquito confuso para el radio oyente, pero que usted me logra sintonizar? Aspiro. Tenga la bondad, economista. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Gonzalo. El asunto, ¿cuál es el objetivo de este diálogo? El objetivo de este diálogo es que el presidente escuche lo que tenemos que decir algunas personas a quien él le da algún nivel de credibilidad, porque de lo contrario no nos hubiera invitado, y escuchar lo que nosotros tenemos que decir, escuchar lo que tiene que decir su gabinete al respecto de eso, y luego él, el presidente, en base a eso, dar sus directivas de en qué cosas quiere que se modifique las políticas públicas que se están llevando. Entonces, si da esas instrucciones precisas, su integrante en su gabinete van a tener que rendirle cuentas que en efecto están llevando a cabo sus impresiones precisas. Entonces, de esa manera, el presidente ahora ha establecido un sistema de escuchar otras voces que no son las de su equipo y que le van a poder permitir a él decir, bueno, a lo mejor que se sigan haciendo lo mismo, no me interesa lo que han dicho, los he escuchado, pero no me interesa lo que han dicho, o decir, si los he escuchado, me interesan dos, tres cosas específicas que han dicho, o decir, en efecto, hay que cambiar de fondo como llevamos las políticas públicas, tal como nos han estado planteando. Y vamos a hacer otro diálogo para profundizar más sobre eso. Entonces, en el fondo, realmente lo importante es lo que nosotros podamos haber contribuido a la formación del criterio del presidente sobre cuál debe ser su política económica. Pago de deuda, prioridad número 1. Y gasto corriente, financiamiento burocrático, gasto corriente y clientelar, además, ¿no son, digamos, prioridades necesariamente para el gobierno? Le pregunto. Bueno, según la posición del ministro de Finanzas, de Economía y Finanzas, es que están reduciendo el gasto público y que está de acuerdo con nuestra posición que hay que reducir el gasto público. ¿Y habló de rubros? No, y nosotros somos muy escépticos que esté reduciendo el gasto público, sobre todo si comparamos el presupuesto inicial del 2018 con el inicial de 2017, no hay una reducción, hay reducción de gasto de inversión, pero no hay más bien hay un aumento del gasto corriente. Ellos pueden decir es que en el 17 se gastó más que lo que está presupuestado, pero el presupuesto se lo hizo en el tercer trimestre, entonces tampoco es de que se lo hizo un año antes, se lo hizo cuando ya estaba transcurrido más de la mitad, porque entonces es un presupuesto que no se puede cumplir, tiene que reflejar las realidades. Entonces, en ese sentido, somos escépticos, ¿no? Tenemos que ver que hay algún tipo de reducción, pero hasta ahora no hemos visto. Y más bien el énfasis que ponen en reducción del gasto público es en que el gobierno va a retirarse de las inversiones en el área económica y que va a adoptar la figura de alianzas públicas y privadas para que haya más bien el sector privado que invierte en áreas económicas, en inversión en lugar de inversión pública. ¿Hay un escenario de confianza mutua en ese sentido? Me parece que no está todavía muy seguro el sector privado de hacerse cargo de iniciativas o de prioridades, que sería halagüeño para el resto de los ecuatorianos, ¿no? Pero ¿con qué seguridades? Bueno, ese es el punto central en que y es un punto en que yo elaboré algunas de las cosas que he mencionado que otros los han dicho del foro. Yo hice el énfasis de que las cosas como están planteadas no van a traer inversión privada. No puede decirse de la inversión privada
Ahora ustedes se beneficiaron de muchas ventas los próximos años, ahora sacrifíquense invirtiendo aunque pierdan. Eso no va a dársela así, aunque lo diga el presidente, aunque lo digamos los analistas económicos, aunque lo digan los gremios de la producción, aunque los embajadores de los países amigos le digan a sus empresas inviertan aunque pierdan por agradecerle al gobierno ecuatoriano, eso no se va a dar. Entonces digo, los inversionistas, entre otras cosas, ven una situación fiscal insostenible en la cual la deuda aumenta todo el tiempo, lo que significa que en un momento dado va a haber una crisis porque ya no va a haber más crédito externo, que la otra fuente de financiamiento es tomarse el dinero de las reservas monetarias, que eso pone en peligro la estabilidad del sistema financiero. Entonces van a decir, yo cómo puedo invertir en un país que puede tener una crisis y por lo tanto mi inversión que le he hecho en dólares termina valiendo solamente unos sucres devaluados si se sale de la dolarización. Entonces necesitan esa confianza. Entonces hay que dar la robustez a dejar que el sistema financiero no minara el sistema financiero, dar la robustez de ir a un sistema gradual de reducción del gasto público. Nadie le dice al gobierno que tiene que reducir el gasto en 7.000 millones de dólares en un año, pero sí debería en 3 o ver otras fuentes de ingresos y de esa manera puede ir ganando confianza los inversores. Mientras tanto, no se crea de que por gratitud, porque han tenido algunos años de buenas ventas durante el año 13 y 14 de muy buenas ventas, van a invertir para pérdida. Eso no se va a dar. La política pública, tal como lo señala el ministro y se desprende de la última ley que hicieron, es vamos a ayudar a las microempresas y vamos a castigar a las grandes empresas. A las grandes empresas les subimos los impuestos, les quitamos los beneficios de reinversión y una serie de otras cosas. Entonces, en ese sentido, eso no es atractivo para la inversión. Y si no hay la inversión privada y no puede haber inversión pública, entonces, ¿cómo crecemos? Ahora se dice que la economía ha crecido en estos meses, pero ha crecido porque como el gasto público con deuda, financiado por deuda, ha terminado en los bancos y un poder de los contratistas del Estado se ha gastado y por eso es que aumentan las importaciones, porque se ha gastado. Entonces la economía ha crecido porque se ha gastado el crédito externo, pero no porque se está invirtiendo. Y el crecimiento sano es un crecimiento basado en la inversión. No es que esté malo el consumo, todos consumimos, todos nos gusta consumir, pero el crecimiento sano es por un incremento en la inversión. Entonces eso tiene que hacerse. Las autoridades saben que tiene que hacerse la inversión, pero no saben cómo hacerlo, porque las políticas que están tomando reman en contra de la inversión y no tienen muy claro qué es. Eso pasa a veces con la gente más del sector académico, teórico, burocrático, y no con la gente y no con la gente que ha tenido que tomar decisiones en su vida real. O sea, es decir, yo si pienso que va a haber una crisis económica, yo no tomo una hipoteca en mi casa porque después resulta que devalúan, me sube el costo, bajan mis ingresos y no puedo pagar la hipoteca y pierdo la casa. Entonces tienen que dar confianza y eso no puede decir, no, la confianza es secundario, lo importante es que hay dinero, si hay que gastarlos para programas sociales, subsidios, lo que sea. No, eso no es así, hay que crear la confianza para que entonces haya la inversión, la economía crezca de manera sostenida y ese es el principal beneficio de los ecuatorianos para tener la oportunidad para salir adelante, tener buen empleo, ahorrar y mejorar el nivel de vida y para que el obrero pueda decir, hoy día orgulloso, mi hijo se acaba de graduar de médico, que es lo que todos queremos. Históricamente la administración Moreno va a ser recordada para bien o para mal, pero por lo que produzca un aula de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, donde el presidente del actual Frente Económico era profesor y maestro del resto de integrantes del Frente Económico, especialmente de la gerente del Banco Central del Ecuador, son muy conocidos y saben de sus creencias de doctrina económica o de modelo económico que ellos han escogido
a través naturalmente de sus mutuas conversaciones en la cátedra. Entonces, a mediados del año pasado usted destaca el monto que Finanzas había tomado de nuestros dineros era 5.900 millones, casi 6.000 millones. De un plumazo lo redujeron a 3.700 millones, pagándole al Banco Central con la propiedad de bancos públicos. Como cuando los bancos necesiten devolvernos nuestra plata, el Central pudiese vender Ban Ecuador y recuperar, ayer se escuchó esto, y recuperar los fondos. Hoy en día los depositantes tenemos 4.700 millones en el Banco Central y solo quedan 1.400 millones en reserva. Lo demás se lo han gastado porque no pueden haber dineros ociosos, dice usted en el comentario del diario El Comercio, en la columna suya del diario El Comercio. En caso de Manabí, ante el clamor nacional, ya lo dijimos, la indignación manabita y la amenaza de juicio político es por los 300 millones que por unos días, por unos apuros, digamos, se usó, digamos, como dinero de transición el señor ministro de la Torre. Entonces, yo digo, lo que usted manifiesta me parece extremadamente atinado para la banca privada y sus depositantes y las instituciones con cuenta en el Central, entre otros gobiernos seccionales, los municipios, las prefecturas. No hay tal suerte, dice usted. El monto es demasiado grande. Lagarto que traga, etcétera, etcétera. La solución es amarrarle las fauces al lagarto. Pero hasta ahora la política es seguir engordándolo. Esa es su opinión. ¿Con qué sustentos menciona esto en su editorial o en su columna de opinión, economista Spurrier? Bueno, el sustento es ver las cifras de la Reserva Monetaria, ver cuánto hay en dinero efectivo y en depósitos de mucha liquidez, ¿no? O sea, depósitos en bancos, tendencia de bonos de los Estados Unidos, etcétera, que se pueden vender en 24 horas, se pueden vender en segundos, y luego ver cuánto es los depósitos que tenemos los ecuatorianos, primero pues las reservas de los bancos públicos y privados, lo que tienen municipios, consejos provinciales, y ver que ese dinero hay un faltante, no hay ese dinero que está allí y que debería estar ahí como respaldo de la economía, de que están los dineros que dan seguridad, que son que están como un pilar de la economía, ya no están. Entonces, y cuando el ministro de la Torre dice que hubo que tomar dinero del central porque se caía la dolarización, ¿ya? No dijo después, y por lo tanto tenemos que evitar esa situación, sino dio a entender que eso es lo que hay que hacer cada vez que hay un peligro, pero que eso no significa que el gobierno debe dejar de gastar plata, ¿no? Entonces, en ese sentido, él no nos está dando una solución, él nos está diciendo es una medida urgente de última instancia, pero no dice hay que resolver el problema para no caer en ese tipo de situaciones. Entonces, en ese sentido, ahí viene mi preocupación. Entonces, a Manaví le devolvieron los 300 millones, pero si no hubiera habido el reclamo, el momento en que Manaví fuera a necesitar ese dinero por la inversión, le voy a decir, no hay porque no hay liquidez fiscal. Eso es lo que hubieran dicho, porque no es el caso de que, por ejemplo, a usted o a mí, sabemos que la próxima semana nos tienen que hacer un depósito de un préstamo que o el pago de un honorario en mi caso, o el pago de una publicidad en el suyo, y que por lo tanto decimos, bueno,
me voy a sobregirar esta semana para pagar los sueldos, porque sé que la próxima semana ya tengo el dinero respaldado, entonces solo cobro, solo es por una semana que he hecho esto. Pero no hay seguridad que se va a tener esos dineros en el futuro, y se los estaban tomando. Y si no hubiera habido por el escándalo, yo estoy seguro que no hubiera habido ese pago inmediato de los $300 millones en el caso de Manaví. En el caso de los bancos, electoralmente es menos importante. Pues Manaví es una provincia y la tercera de mayor población en el país, y el monto es relativamente pequeño. Los bancos, los banqueros, los ciudadanos no nos damos cuenta que esa plata es nuestra. Esa es plata de los bancos, no es de los bancos, es la nuestra. Los bancos tienen poquísima plata, tienen lo necesario para poder apalancarse para recibir nuestros depósitos, pero la plata que ellos manejan es la nuestra, ¿no? Y ya en principio este gobierno sostiene de que parte de eso ya se perdió, porque el respaldo son acciones del ex Banco de Fomento, y ya con eso no vamos a poder recuperar el dinero, porque no son acciones ni siquiera que se transan en la bolsa, digamos. Entonces, en ese algunos no tienen ni acciones. Entonces, en ese sentido, ese es mi sustento, ¿no? Aprovecho lo que pasó en Manaví para decir, esto es lo que se está haciendo y no podemos ir por ese camino. Hay que cortar el gasto. No significa que el gasto, ese hueco tiene que irse 24 horas, sino que tiene que reducirse significativamente, por lo menos 1/3 en el primer año. Y sabemos entonces que en 3 años se soluciona el problema, entonces ahí ya podemos respirar. Claro, el maestro Carlos y la alumna Verónica, dependemos, digamos, del comportamiento de ellos frente a una necesidad de liquidez para reducir el déficit y reducir a la vez el gasto público, que son los puntos en común entre el Ejecutivo y el Foro de Economía. Ustedes plantean justamente reducir el déficit, reducir el gasto público. ¿Usted cree que Verónica y Carlos y Verónica están en la misma línea finalmente, señor economista Spurrier? Bueno, yo no sé si, para empezar, si Carlos y Verónica estén los dos en la misma línea. El uno representa finanzas, el otro el Banco Central. Claro, y no sé hasta qué punto Verónica esté de acuerdo con que el Banco Central debe estar subordinado a las necesidades del Ministerio de Finanzas. Al fin y al cabo, el Banco Central es la responsabilidad de ella. Pero es el profesor, pues. Puede ser que internamente haya discrepancias, pero muy Pero Carlos es el maestro. Al público, ¿no? El maestro es Carlos. Sí, pero la alumna es Verónica. Pero Carlos creo que ha sido maestro de algunos de los que están en el Foro Económico. Sí. O sea, es que no necesariamente los alumnos... Yo lo que quiero es hacerle a entender al público que hay llamémosle inconveniente, no es tampoco que sean enemigos, que sean divorciados técnicamente o metodológicamente en el manejo de la economía, de la macroeconomía, pero sí se necesita que uno tenga un punto de vista y el otro punto de vista, pero aquí alumno, como es maestro, alumna, es medio complicado que se pongan en desacuerdo. No, yo sí creo que es posible que haya, porque cada uno tiene una responsabilidad distinta. Así es. Si el día de mañana hay un problema importante, el Banco Central tiene un problema importante, el ministro de Finanzas puede decir, a mí no me rebusquen que yo soy finanzas. Sí. En cambio, Verónica sí va a tener que responder. Entonces, yo supongo que ella tiene que tener una perspectiva distinta. ¿Por qué creo que le pregunto de esa manera? Para que usted nos dé esta idea y esta previsión que deben tener ambos funcionarios. Señor economista Spurrier, ha sido un empeño de ustedes. Muchas gracias a nombre de todos los ecuatorianos, ¿no? Que creemos que el Foro de Economía y Finanzas, aquí está uno de sus miembros, el exministro Marco Flores, estaba escuchándole y con él me quedo agradeciéndole mucho por su contribución de esta víspera ahí frente al presidente y como siempre el grupo Spurrier al tanto de los acontecimientos económicos que lo necesitamos tanto por su prudencia y especialmente por su seriedad en el manejo
de los parámetros económicos en nuestro país. Muchas gracias de nuevo, Walter. Muchas gracias, Gonzalo, a la audiencia y saludos a Marcos, que es nuestro coordinador del foro. Muy bien, hasta la próxima. El coordinador, hasta la próxima, economista. El coordinador, Marco Flores, precisamente se dirigió a Andrés Mideros Mora. Andrés es el joven secretario general de la presidencia, este momento prácticamente reemplazando al ausente señor Mangas. Sí. Andrés Mideros, joven talentoso y buena gente, secretario general del señor presidente. Economista Marco Flores, usted le ha dirigido una carta a él. Concretamente, ¿en qué sentido? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Gonzalo. Si Walter está todavía en la línea, saludos para él. Buenos días a su audiencia. Bueno, yo lo que hice fue contestar una carta al señor Mideros que me envía a mí como coordinador nacional del foro. ¿Qué le dice en la carta? Aquí ocurrió algo que yo espero que no vuelva a ocurrir, ¿no? Porque hay que observar las formas y los procedimientos y también la cortesía. Venga de donde venga la invitación. El foro nunca fue invitado. ¿Cómo es eso? Sí, nunca recibimos ninguna invitación al foro para que el foro o vaya en pleno, es decir, los 20, o nombre una delegación. Lo que nos enteramos por miembros del foro es que 4 personas recibieron invitaciones de carácter personal, pero el foro no fue invitado como tal. Entonces, o sea, ayer no estuvo el foro, según usted. Fueron 4 personas escogidas por el señor presidente. Yo no creo que fueron escogidas por el señor presidente. ¿Sí, no? Por otras personas. ¿Por Carlos? Y esas personas acudieron, los escogidos acudieron, como lo acaba de decir Walter, a título personal, a plantear sus criterios personales también y sus iniciativas o modos de mirar la economía personal. El planteamiento del foro está expresado en este documento que le entregamos al país y al presidente de la República. La carta del señor Mideros fue en el sentido de hacerme saber que en el futuro se iban a coordinar eventuales nuevas reuniones a través del foro. Es decir, como debe ser, ¿no? Como debe ser. Nosotros hubiéramos nombrado una delegación y muy seguramente hubiéramos nombrado a las mismas personas como una consideración especial al presidente de la República. Yo incluso había propuesto incluir a 2 más, a Jaime Carrera, porque difícilmente alguien sabe más del presupuesto del Estado que Jaime Carrera. Y había propuesto incluir también a José Hidalgo. Primero porque él representa a las nuevas generaciones. Así es. Por sus personales capacidades. Así es. Y porque él ha hecho un seguimiento preciso y conciso de las formas en que se proyecta el crecimiento de la economía en el Ecuador. Y a mí me hubiera gustado muchísimo que el presidente lo escuche a José y lo escuche también a Jaime, por ejemplo, sobre las inconsistencias que tiene el presupuesto del Estado y las inconsistencias en la proyección del crecimiento económico. Porque cuando uno se sienta a dialogar, hay un primer requisito fundamental: decir la verdad. Y a la economía ecuatoriana y al país no se le está diciendo la verdad respecto de la economía ecuatoriana, y creo que el presidente desconoce algunas cosas. Esto no se pudo hacer por la forma en que se cruzaron estas invitaciones. ¿Anoche no le dijeron la verdad al presidente? No me refiero a eso. Me refiero a la forma en que se maneja la economía. Los 4 compañeros nuestros fueron atendiendo la invitación del presidente, pero fueron a título personal porque no podían ir a ningún otro título, ya que el foro no fue tomado en cuenta. Claro. Eso es lo que estoy diciendo. Pero ¿eso no le parece que es una prerrogativa del primer mandatario? Sí, pues, pero el primer mandatario, o se hace la invitación al primer mandatario para hablar sobre las propuestas que están contenidas en este documento. Este documento contiene... Es propiedad intelectual del foro. Es propiedad intelectual del foro. O sea, de la minga. Sí, de la minga, como usted lo quiera poner. Entonces, lo único que yo estaba haciendo como coordinador del foro es cuidando las formas. Ventajosamente, el señor Mideros amablemente me contestó diciendo que para la próxima se iba a proceder a través del foro, y yo simplemente le he expresado mis puntos de vista.
Yo estoy seguro que no he conversado todavía con ninguno de los compañeros que fue a la reunión de ayer. Claro. Pero estoy seguro. No está enterado de si todos los puntos analizados y resueltos o sugeridos por el foro fueron planteados. Difícil que todos los puntos. Esos son los puntos claves, los nudos cruciales de la economía. El cambio de políticas económicas aplicadas por más de una década es una premisa. Políticas económicas que han perjudicado al progreso de los ecuatorianos. En este primer punto, ¿qué le están pidiendo ustedes? ¿Que derogue? Bueno, hay nueve puntos ahí, pero quisiera terminar este tema. Yo estoy seguro que los compañeros que fueron... Me suena a reclamo a los miembros del foro, a los 4 que fueron, o al funcionario presidencial que los escogió, según usted. No suena a reclamo, simplemente es un pedido de observar las formas y las normas de cortesía, porque para decirlo en quiteño nos han dado pensando, nos han dado nombrando. Entonces, el presidente tiene todo el derecho de llamar a quien quiera. Es más, puede pedir una delegación y puede que esa delegación no sea de su agrado y tiene el derecho de rechazarla también. Yo lo que estoy diciendo es que se debería haber establecido un diálogo previo para decir, señores, vean, queremos 4 o 5 personas. Nuestros compañeros han ido y yo estoy seguro que deben haber causado un gran beneficio porque se trata de funcionarios, no funcionarios, sino profesionales de primer nivel. No son eminencias, pero son fieles representantes. Pero es gente inteligente, gente de experiencia y gente de gran formación. Entonces creo que deben haber ayudado en mucho. Estoy hablando de mantener las formas hacia el futuro. Y no se han escuchado a otras personas que podían haberse escuchado, pero... ¿Cuáles son los puntos ya no vamos a llorar sobre la leche derramada. ¿Cuáles son los puntos que cree que había que haberles precisado con mayor énfasis? No conozco qué es lo que han hablado para saber qué es lo que había que precisar o no. Pero lo que quiera que se tenga que decir... Yo creo que ha sido tema libre para los 4, ¿no? A mí no me preocupa, presidente, le diría Pablo Lucio al jefe del Estado. Señor presidente, mire una parte de la cuestión, pero que deben haberse sujetado al libreto global de las preocupaciones de todos los integrantes del foro, que son 21. Sí, bueno, cuando converse con los compañeros sabré exactamente cómo decurrió la reunión y los temas que se trataron. Hoy lo que conozco es lo poco que acabo de oír de lo que ha dicho Walter, algo que alcancé a oír en una radio, pero realmente no tengo los suficientes elementos de juicio para saber cómo... ¿Usted no tiene en producción, no tienen alguna referencia del...? Pero más bien, si usted me permite, yo quisiera referirme a temas, a algunas cosas puntuales que yo creo que son importantes, ¿no? Walter ha tocado un tema que es... Le puedo sugerir solo unita, que usted quiera. La reducción del déficit fiscal. Ok. Bueno, pero hay que partir de la verdad, hay que partir de decir la verdad. Mire, el Observatorio de la Política Fiscal ha hecho un excelente trabajo y ha detectado las partes que no están incluidas o los valores que no están incluidos en el déficit. El ministro de Economía realizaba esfuerzos para que el déficit fiscal esté en alrededor del 4,5% del PIB. Pero resultó que el déficit fiscal, de acuerdo al Ministerio de Finanzas, terminó en 6,1% del PIB, es decir, unos 6,000 y pico de millones. Sin embargo, esa no es la cifra correcta. Por eso estoy señalando que hay que indicar las cifras correctas. El déficit ha terminado en el año pasado, no en 6,1, sino en 7,4 del PIB. Es lo que usted Entonces, estamos hablando de una diferencia importante. Y ya el déficit está ahí, hay que decir lo que es, porque están sumando 1.300 millones, 1.300 millones de ingresos petroleros, de los cuales no han entrado 2 reales al presupuesto del Estado. Y el Observatorio de la Política... con eso están la resta. Con eso, claro, no incluyen los 1.300 y quedan en el 6,1, cuando debe ser 7,4. Y el Observatorio de la Política Fiscal ha hecho un excelente trabajo sobre eso. Entonces, esto es importante explicar a las autoridades, explicar al presidente de la República para cambiar las cosas. En el tema, por ejemplo, de las proyecciones presupuestarias, quien más ha trabajado en eso es José Hidalgo y Cordes. Y ellos han señalado hasta el cansancio la inconsistencia de las proyecciones. A nuestro juicio, hay inconsistencia en la proyección del gasto total, hay inconsistencia en la proyección de los ingresos y, por lo tanto, el déficit. Si usted subestima los gastos y sobreestima los ingresos, el déficit es menor.
Entonces, esa no es la forma de Mañana presentar las va a cifras. estar el economista de Cordés. ¿Qué en concreto habría que preguntarle si me ayuda con esta interrogante No, economista? José ya ha explicado esto, ¿no? Usted puede pedirle que amplíe la explicación que ha dado a través de sus inteligentes escritos, que amplíe la explicación de cómo ve las proyecciones del crecimiento económico, por ejemplo, que son cosas importantes, porque eso permite hacer, a su vez, a los otros sectores de la economía sus proyecciones de flujos, de saber qué va a pasar con la economía. Yo estoy realmente, por ejemplo, sorprendido de la declaración que hace nada más ni nada menos quien maneja las finanzas públicas, que le dice al país que ha tomado 300 millones de dólares de los fondos que son destinados por ley, lo cual marca la diferencia, por ley, para atender la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Dice que ha tomado 300 millones porque si no se rompía la dolarización, dice. Tal cosa no es verdad. Y lo digo así claramente. Si no se le puede decir a la gente, yo creo que ese es abusar y no respetar la inteligencia de los demás. Aquí en este país durante 10 años vivimos las mentiras de mantener una economía ficticia. ¿Usted cree que el ministro de Finanzas nos cree bien brutos? No sé qué es lo que él creerá, pero por lo menos a nosotros en el foro no nos va a convencer de que ha tomado los 300 millones para salvar la dolarización. Entonces, yo creo que esas cosas no deben darse. Sí puedo comprender, en cambio, que tuvo necesidades fiscales apremiantes. Sin embargo, esos dineros de ahí, esos días, sí, que normalmente ocurre, pero si la liquidez de la caja fiscal... ¿Usted no se tomó alguna vez una partida prestadito cuando fue ministro hasta que le llegue una liquidez emergente para sanear ese hueco? Si está autorizado por la ley, usted lo puede hacer y devolver en el plazo que establece la ley. O sea que sí ha hecho usted también. Debo haber hecho, no me acuerdo, ¿no? Pero en todo caso, autorizado por la ley, esta plata del terremoto de Manabí es una plata especial. Usted se debe acordar cuántas veces aquí nosotros propusimos. Plata sagrada. No, la ley establece un destino específico. No son de las partidas que uno puede tomar y trasladar y luego compensar. Estamos hablando de cosas distintas. Esa plata tiene un destino específico. Yo no voy a hacer de aquí una historia de los 300 millones. Era una asignación específica. Una contribución incluso de la ciudadanía específica y sagrada. Pero Gonzalo, lo que le estoy diciendo es, puedo hasta comprender las vicisitudes de la caja fiscal, pero lo que no puedo comprender es que se salga a decirle al país que si no se cogía la plata explotaba la dolarización. Hace un momento mi compañero en el foro, Walter, hablaba sobre esto que suelen inventarse los gobiernos populistas, ¿no? Que son poner en nombres bonitos, en palabras bonitas, simplemente esconder la ficción. Mire, del Banco Central se han sacado, y ya explicó Walter los peligros que esto significa. No estoy hablando del gobierno actual, esto viene desde atrás. Se han sacado 7.800 millones de dólares en plata contante y sonante. 5.800 millones fueron a financiar el gasto, el presupuesto del Estado. Y un poco más de 2.000 millones, la última cifra que vi anda ya por 2.400, fueron para financiar a la banca pública. Esa plata no le pertenece al Banco Central. Esa plata pertenece a terceros, tiene dueños. Si usted reduce a los niveles en que está la liquidez de la Reserva Internacional, le pone en peligro no solamente a la dolarización, sino que le pone en peligro a la estabilidad del sistema financiero. Porque si se presenta un evento, y sobre todo si es fuerte, de carácter interno o externo, caída sustantiva de precio de materias primas, como ha ocurrido con el petróleo y otras materias primas. Interno, un movimiento telúrico, un fenómeno del Niño. No tiene plata para responder. Porque si es que hay una corrida bancaria, como han habido varias veces aquí en el Ecuador, y hace poco nomás hubo, y le sacan a un banco 1.500 millones o 2.000 millones, y la sociedad y la gente percibe que no hay el suficiente dinero, se puede inmediatamente generar un riesgo sistémico y producirse un retiro masivo de recursos que sería terrible. Entonces, lo que estamos haciendo es cuidando de que este tipo de cosas no ocurran. Pero las personas que idearon esto, ¿y eso es que viene la ley? Pues no. Claro, que hicieron una ley pues para hacer esto. Antes no se podía hacer esto. Ellos crearon la ley. ¿Ustedes se acuerdan, estimados amigos oyentes, cuando ocurrió lo del terremoto? El señor presidente en camisita, casi llorando,
estaba muy asustado, estábamos todos asustados, pero muy preocupados. Creo que hasta nuestros pequeños... Hay gente que está todavía durmiendo en carpas. Exactamente. Y entonces, viendo esos cuadros de destrucción, el presidente Correa estaba consternado y no sabía por dónde comenzar. Daba la impresión de que no sabía realmente qué hacer. Y fueron otros los que mentalizaron y dijeron: convoquemos al público, convoquemos a las provincias, convoquemos a las autoridades menores, quienes fueron, y en eso destaco a Rodas, por ejemplo, con la ayuda de este medio de comunicación, recogimos ni sé cuántos camiones de víveres, de dinero y de todo. Andrés Páez se pasó llevando camiones de víveres también. Varias gentes salieron a ayudar. Exacto. Y la ciudadanía salió a ayudar. Pero permítame concluir este punto, que es un punto trascendental. Bueno, así salieron 7.800 millones del Banco Central. Sin embargo, a finales del mes de mayo, o a finales del mes de abril, comienzos del mes de mayo, el Estado le hace un pago al Banco Central de la plata que le debía, de los 5.800 millones que le debía, y le paga en acciones a valor nominal, acciones de la banca pública. Esto ya lo hemos analizado. Le paga 2.173 millones. Esas acciones son ¿de qué? De instituciones que son el Ban Ecuador, Cofinades y la Corporación Financiera Nacional. Sin embargo, esas instituciones ya antes de ese pago le estaban debiendo al Banco Central 1.500 millones de dólares. Eso es un pago con la propia plata de ellos. Entregaron liquidez, entregaron plata, billete, contante, sonante, y les entregaron papeles como pago. Eso no se debe hacer, ni se puede hacer. Eso no está bien. Eso no es criticar a ningún funcionario. Eso es criticar una mala política económica. Pero le están debiendo al ISFA, le están debiendo al ESPOL, le están debiendo al Seguro Social. Y como han sacado el dinero para financiar lo que usted me está preguntando, el bajar el gasto público, ¿sabe cómo le nombraron a esto? A esta realidad. ¿Sabe el título que le pusieron? Desde la época del señor Rivera, ¿no? Pues no hay que responsabilizarle de todas estas cosas tampoco al actual ministro, más allá de que él era totalmente partidario del uso de la reserva. Pero esto viene desde atrás. ¿Sabe el nombre que le pusieron? Manejo integrado de la liquidez se llama esto. ¿Qué le parece? Y le hacen que Petroecuador se endeude en el exterior con sus propios activos, pero la plata le pasa al Ministerio de Finanzas para financiar el presupuesto general del Estado. Esto es importante que conozca el presidente de la República. Aquí no estamos personalizando a nadie, estamos hablando de políticas económicas. Y ese es el manejo integrado de la liquidez. Pero además, hay otra cosa, pues no. Cuando le financiaban a la banca pública con la misma plata a las reservas internacionales, que hoy anda tan baja, en vez de decir estamos dando crédito a la banca pública a cambio de papeles o de lo que hayan recibido, ya sabemos pues lo que han recibido, se inventaron otra frasecita simpática. ¿Y sabe cuál fue el invento, Gonzalo? El invento fue financiamiento de políticas contracíclicas. Bueno, cuando este tipo de cosas se hacen, realmente la economía sufre. Entonces, cuando hablamos en el documento, y eso lo han venido haciendo desde hace tiempo atrás, desde que modificaron la ley, cuando hablamos en el documento que el Banco Central no puede continuar haciendo esto, porque es poner en peligro a la sociedad, no lo estamos haciendo ni diciendo para fastidiar a nadie. Estamos diciéndolo para que se cambien las pésimas políticas que se han seguido. Este es un tema. Y quiero aprovechar de la oportunidad para aclarar algo por las cosas que he visto en las redes. Este foro de economía y finanzas públicas, entre los puntos cruciales constitutivos que tiene, ¿sabe cuál es? Ningún funcionario del foro puede aceptar cargo público alguno. Aquí no hay ni debe haber personas con agenda propia. Si alguien quiere ser funcionario del gobierno, tiene que renunciar al foro. No puede ser miembro del foro por una razón. Porque este es un foro de vigilancia, es una veeduría de la economía, no para hacerle la vida amarga a nadie. Todas estas personas que están en los puestos públicos merecen consideración y respeto, pero eso no significa que pueden hacer lo que les da la gana. Porque la economía tiene sus reglas y tiene sus principios que hay que respetar. Ni ellos, ni nosotros, ni nadie puede hacer lo que le da la gana.
Entonces, primero aquí, tienen que abandonar, renunciar al foro. pero por supuesto, no ve que si somos una veeduría, no se puede ser juez y parte, pues. Claro. No se puede juzgarse a sí mismo. Entonces, aquí, esta es una reunión cívica, como usted acaba de decirlo, esa palabra simpática que es la minga. Esta minga es de carácter cívico, profesional y técnico para ayudarle al país, para ayudarles a los propios funcionarios, para ayudarle al presidente de la República y en el caso de él incluso con especial consideración y afecto, porque la gente le tiene afecto, pero sobre todo para ayudarle al país. Por eso es que le entregamos a la ciudadanía para que la ciudadanía también se mantenga vigilante. Hay varios puntos o nudos críticos aquí que se deben analizar y sobre lo que nosotros nos vamos a seguir pronunciando en los próximos días. Para poder bajar el gasto público, se dice, no es posible bajar el gasto público. Claro que es posible. Ojalá en alguna oportunidad aquí podamos conversar dónde nomás se puede bajar el gasto público. Pero esa es una tarea del ministro, pues no nuestra. No se puede mantener el nivel de gasto. Mire, no quiero concluir sin antes señalarle lo siguiente porque es bien sencillito de comprender. Nosotros tenemos una economía, un tamaño de la economía y unos ingresos que genera la economía, más o menos para sustentar un Estado de equivalente al tamaño del 25% del tamaño del PIB. El PIB es el tamaño de la economía. Entonces, los ingresos que tenemos, la estructura de la economía ecuatoriana, nos permite sustentar un Estado más o menos equivalente al 25%, exageradamente al 30% del tamaño de la economía. Y el señor Correa le llevó al 44%. ¿Y cómo financiamos el otro 15%? Se lo financió con gasto, se lo financió vaciando la Reserva Internacional, se lo financió con deuda pública. Ahora tenemos que pagar 63 mil millones de dólares. Y aquí permítame dar un consejo en voz alta. Por ejemplo, para transparentar las cifras, que es una de las cosas que yo le digo cordialmente al ministro de Finanzas. Nadie tiene nada contra él, ni contra ningún funcionario. Yo creo que están equivocados. No, y no podemos callarnos simplemente y cerrar la boca y no decir lo que tenemos que decir. Pero, por ejemplo, en el tema de la deuda pública, haga 3 columnas en la deuda para que no se produzca semejante situación de que él va a Nueva York y presenta un porcentaje de deuda pública en relación al PIB y el presidente de la República habla aquí de un porcentaje que es el doble del que él presenta. Verdaderamente terrible. Entonces, haga 3 columnas. Ponga pues entonces las deudas, la deuda interna, la deuda externa y ponga los contingentes para sumar un total. Entonces la gente puede ver la verdad. Y es una forma sencilla de hacerlo, ¿verdad? Pero establezca, cuéntele al país cuáles son los contingentes por pagar. ¿Sabe algo el país, por ejemplo, de todas las demandas que tiene a nivel internacional? Que seguramente van a rebasar los 10 mil millones de dólares en contra del país. ¿Sabemos algo de eso? Sabemos exactamente cómo puede ser posible que se diga que hay aquí unos ¿y quiénes acuerdos? Son los responsables de este rubro? Todos los que han administrado el país en los últimos 10 años, pues. Pero, ¿cómo puede ser posible? ¿Y por qué? ¿Cómo logran esconder aquello? Porque lo han metido bajo 7 llaves, pues. Pero si estamos viendo lo que ha pasado con unos acuerdos que declaran secreta la deuda, los contratos de deuda. Mire lo que significa esto. Por eso es que estamos nosotros proclamando que primero para sentarse a conversar estemos dispuestos a hablar sobre las cifras reales, ¿no es cierto? Mire lo que ha pasado aquí. Se han hecho unos contratos con Petrochina y con Petro-Tailandia o con Tailandia. Y se han hecho esos contratos con los chinos. Pero firman unos acuerdos declarándolos secretos por 30 años. Y dicen, esto tiene que estar secreto hasta que se termine de pagar la deuda. La deuda en general, todas las deudas que han contratado. Sin embargo, lo que le cuentan o le dicen a las familias y a las empresas ecuatorianas, no les voy a decir en qué nos hemos endeudado ni cuáles son las condiciones de la deuda, pero ustedes paguen. ¿Cómo le parece? ¿Le parece que a la sociedad se le puede trasladar simplemente el paquete de deuda y sin siquiera contarle qué es lo que va a pagar? Y encima de eso decirle, ahora va a poner más impuestos, lo que acaba de pasar con esta ley. No, que no va a reactivar nada, que lo que ha hecho es incrementar impuestos. Aquí se han inventado un impuesto al peso de las importaciones. ¿Y de este particular conoce, cree usted, señor presidente Moreno? No lo sé. Pero lo que yo quiero aquí rescatar es que este foro... él debería identificar este insuceso, esta indelicadeza, ¿qué podríamos llamarle con expresiones mucho más duras? Y le voy a decir algo más.
y que está en manos del señor presidente de la República. Mire, el gobierno anterior, el presidente Correa, elaboró un decreto. Primero modificó la ley y generó una nueva ley, ¿no? Que es el Código de las Finanzas Públicas, generó una nueva ley a medida de lo que él quería hacer. Mandó a hacer con un sastre especial esa ley. Y entre las cosas que estableció ahí en el artículo 123 es que las deudas inferiores o las obligaciones inferiores a 360 días plazo, dijo él, por ley, ya no son deuda, son operaciones comerciales simplemente. ¿Y sabe lo que está ahí? Los endeudamientos de petróleo. Entonces, gracias a esa ley que hizo y gracias al artículo que puso, bueno, no se considera deuda lo que es deuda, porque además hay que pagar intereses. Entonces borraron de las estadísticas y les echaron llave y encima de eso dijeron, esto se declara secreto. ¿Cómo le parece? Pero ¿Y esto lo hicieron por bribones? ¿Esto lo hicieron por ganar algún dinero para ellos? Yo no puedo decir eso. O eso lo pusieron secreto porque se abultaba, digamos, el rubro de claro, para seguirse endeudamiento. Mire, a mí no me corresponde para seguirse juzgar, endeudando quiere decir que ya para llevar la deuda a los 63 mil millones, claro, de los 10 mil que recibieron. No, yo estoy hablando de los temas... ¿Cuál es el monto de la deuda que conoce? 63 mil millones lo que tiene que pagar el Ecuador. ¿Escucharon ustedes, señoras y señores? Esas son las obligaciones. Los que están pidiendo que voten no, nos dejaron con una carga de deuda de 63 mil millones. ¡Qué coraje, Dios mío! Pero yo le decía que hay una cosa adicional que es bueno que el presidente lo sepa, ¿no? Porque yo hablo aquí de política macroeconómica. Yo aquí no hablo de los temas legales, ni acuso a nadie, porque primero no me corresponde y segundo no me consta. Y a mí no me gusta calumniar a nadie. Y creo que las gentes merecen respeto. respeto. Pero está dando la cifra economista. Claro, no, pues eso es política económica. No me haga mentir. No me refiero a eso. Me refiero a qué hicieron con la plata. Por eso es que déjeme darle dos noticias que son primicia. Pero quisiera que me permita terminar el tema del decreto, que es un tema muy importante. No contento con hacer una nueva ley y establecer el artículo 123 para declarar juego libre, porque estas obligaciones a 360 días, ¿sabe lo que hacían cuando se vencían? Las renovaban. Entonces los 360 días se transformaban en años y seguía la fiesta, ¿no? Y seguían endeudándose. Esa deuda la va a pagar usted, Gonzalo, y la van a pagar nuestras familias, la van a pagar nuestras empresas. Eso es lo que hicieron. Pero ocurrió algo más. A pesar de todo eso, a pesar de las leyes hechas a la medida, se rebasó el 40% de deuda con relación al PIB y estaban fuera de la ley. Entonces vinieron con un nuevo invento, que es el decreto 1218. Yo estoy por terminar un trabajo que se llama la manipulación de la deuda pública. Ahí está todo esto. Mire, vinieron con un decreto, que es el decreto número 18, y que lo firme el expresidente Correa. 1218. ¿Y qué se dice ahí? Se dice que de hoy en adelante la deuda se compone en deuda agregada y deuda consolidada. Y de un plumazo, no como dijo ayer el señor ministro o anteayer en el programa con su colega Diego Kendo, que decía esto no se ha eliminado de un plumazo eliminaron 11.200 millones de dólares de la deuda interna. Y presentaron una nueva estadística, ¿para qué? Para seguirse endeudando, pues. Pero si es obvio lo que hicieron. Y todas las personas que han escrito sobre esto lo han reconocido. Entonces, ahí vinieron las declaraciones que es como deberle a la mujer. Y dijeron algo más, una mentira adicional. Dijeron que el Fondo Monetario ha recomendado hacer tal cosa. Mentira, no es verdad. En ningún artículo del manual del fondo se dice semejante barbaridad. Bueno, este tipo de cosas son las que tienen que cambiar. Ese decreto, ese 1218, infortunadamente está vigente. Debe ser derogado. Debe ser derogado para transparentar las cifras y contarle al Ecuador la verdad. Y entonces ahí nos sentamos y decimos, ok, ¿cómo solucionamos esto? Porque el Ecuador tiene una buena salida, pero si se hacen las cosas bien. No es que se hagan las cosas como nosotros queremos, porque nadie aquí está buscando chamba, por si acaso. Nadie, ni de conserje siquiera, categóricamente hablando. No es ser maldito decir esto. Pero da la impresión de que el señor ministro de la Torre es más correísta que morenista. Pero claro que lo es. Y yo creo que él haría bien, o cualquier persona que haya sido. Mire, yo le doy... Porque esta mentira favorece a la imagen del anterior, pues. Hasta hace poco habían varios adoradores... En perjuicio de la imagen del mandatario, que nada tiene que ver con estas prácticas. Así es. Mire, usted sabe bien que
siempre que he estado sentado en esta radio y en otros medios, yo he combatido la política económica de Correa. Al igual que otras personas que han venido acá, abogados, economistas, pensadores, en fin. Pero a mí me parece lamentable que quienes fueron hasta hace poco correístas de tuerca y tornillo renieguen de lo que fueron. Me parece lamentable. Me parece lamentable. Y eso no es bueno. Le quería dar 2 anuncios para no abusar de su gentileza respecto del foro y a nombre del foro. Mire, el foro aprobó 2 resoluciones en su última sesión, que fue el sábado pasado. La primera, que ya le comunicamos al gobierno, es un respaldo a votar por el sí. Pero no solamente a votar por el sí, sino a votar por el sí en las 7 preguntas. Pero no como un cheque en blanco, sino porque nosotros, como lo decimos en el oficio que le envié al señor secretario general de la Presidencia, nuestro respaldo y nuestra exhortación al país a votar por el sí. Le exhortamos al país a votar por el sí, como Foro de Economía y Finanzas Públicas. No como un cheque en blanco, para 2 propósitos fundamentales. Para reconstruir la institucionalidad y el Estado de Derecho. Porque aparte de ser necesario para la vida diaria de empresas y familias, no hay buena economía sostenida y sostenible en el tiempo si no se desarrolla en un marco de respeto a la ley al que nos sometamos todos, ciudadanos, gobierno, empresas, familias, todos bajo el amparo de la ley. Eso hay que reconstruir, y para reconstruir hay que votar sí, y eso es lo que hemos dicho. Y la segunda resolución es un apoyo irrestricto al Contralor General del Estado en su decisión, Pablo Celi, al doctor Pablo Celi, en su decisión de conformar esta veeduría de la deuda. No para perseguir a nadie, sino para saber la verdad. Transparentar las cosas y para corregir lo que esté mal. Nos parece que es fundamental saber exactamente qué ha pasado con la deuda. No solamente desde el punto de vista de la observación de las normativas, si se observaron las leyes, los reglamentos, los controles, en fin, eso está bien, pero fundamentalmente para saber cuál fue el destino de los recursos. Por eso es que nosotros pensamos... El destino de los recursos. Por eso pensamos que la auditoría debe adentrarse en el destino de los recursos. ¿A dónde fue la plata, la deuda, que ahora le pasan a cuenta a usted, a mí y al resto de familias ecuatorianas? Muchas gracias a todos. Gracias, economista. Yo soy Gonzalo Rosero. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Yo creo en la radio. Inicio de espacio promocional y publicitario.